Facu, buenas Bienvenido tardes. a tu casa. Un placer, sí. Te veo el fin de semana, Sí, estamos estás hablando siempre con acá, Tania, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, bien. Estamos en llamas con la economía, ¿no? Y la economía argentina para la gente en la calle no está bien hace tiempo, ¿no? No solamente con este gobierno, con el anterior y los sucesivos Claro. vienen muy mal, ¿no? Che, te propongo una cosa. Sí. Empecemos acá hicimos unos puntos. Sí. Hay mucha gente que está con mucha expectativa con el tema de la ley de alquileres. ¿Qué significa la ley de alquileres? ¿Cómo la ves? ¿Qué situación plantea para inquilinos y para propietarios? Mira, yo lo que veo es que sobre la vivienda, sobre los inmuebles, se viene de fracasos en fracaso. Vamos a terminar. Te voy a decir 5 o 6 errores que se cometieron en los últimos años. Año 2016, Pradgay dice, bueno, vamos a sacarle bienes personales, vengan, blanqueen sus capitales y gradualmente va a desaparecer ese impuesto. Traigan la plata a la Argentina. Traiga la plata a la Argentina. Fueron el blanqueo más importante. Creo que fue 120.000. Fue el más importante de la historia mundial, 120.000 millones de dólares. Que de hecho, si eso no hubiese ido a pagar deuda y hubiese ido a producción, hoy Argentina sería otra Argentina. Entonces, en el año 2018, como eso no Perdón, el tema es que un gobierno toma una decisión así y el siguiente gobierno no la desoye y no la toma como una política de Estado, que me parece que también algo bueno, pero matiz tuvo, dentro del mismo gobierno en el año 2018, Duhovne dice, no nos dan los recursos, vamos a volver a instalar bienes personales. Peor. El mismo gobierno que lo había sacado y pone vuelta a bienes personales y además lo que hace es que le dé el pie a la oposición, que ahora es el oficialismo, a que suba la alícuota de bienes personales y que además después cree el impuesto a la riqueza. No solamente eso, mediados de 2018 Duhovne, sobre el inmueble, dice, bueno, todos los que compren un inmueble en Argentina pagan el ITI, es el impuesto a transferencia inmobiliaria, que es un 1,5, pero a partir de 2018 van a pagar desde la escritura, el precio de escritura, un 15% de ganancia hasta el día que lo vendan. Es decir, la diferencia entre la compra y la venta, el 15% de ganancia. Sí. Yo te voy a decir cómo tocaron la propiedad. ¿Qué pasa? Después tenés una superposición de impuestos, porque tenés bienes personales más tasas municipales, como puede llegar a ser el ABL, y además después generaste el impuesto a la riqueza, o sea, le pusiste 3 impuestos sobre el mismo bien. Después viene la ley de alquileres. Esperá, impuestos permanentes aparte. Permanentes, ¿no? O sea, ya tiene impuesto la ley. Después viene la ley de alquileres. La ley de alquileres, que es la ley Lipovetsky, que fue sancionada en el anterior gobierno, el sector inmobiliario decía, no sancione esta ley porque va a generar caída de la oferta en el alquiler. Polémica. Exacto, va a subir suba de precios y va a perjudicar a todas las partes, tanto al constructor, como al dueño de la propiedad, como al inquilino. Es lo que terminó sucediendo. ¿Qué pasa? Cuando vos generás esta ley, hoy lo que está sucediendo es que con el indicador que generó y la forma que generó esa ley de alquileres, sobre el indicador del Banco Central aumentaron 52% los precios de los alquileres. Pero cuando vas a renovar el contrato, como desconfían los propietarios de esta ley y sacaron su oferta de alquiler, los ajustes van del 60 al 70%, porque no confían en ese indicador. Entonces vos hoy tenés un monoambiente que el que quiere volver... Y todo lo que influye la inflación en este sentido, ¿no? Bueno, absolutamente. Es que el problema de la ley de alquileres, ¿sabés por qué surge? Por la inflación. Claro. Porque justamente cuando vas a actualizar los contratos, los ajustás por inflación. Entonces, el problema madre no lo solucionaste. Lo que le generaste es que todos los sectores se vean damnificados. Y un punto adicional... Dueño y el que alquila. El dueño y el que alquila. Y un factor adicional, que todavía no lo vio, ni lo vio este gobierno, ni lo está viendo. Como el inversor, y Argentina tiene un problema de vivienda muy grande, ya no le conviene invertir en una vivienda porque la renta es muy baja y además está controlada, lo que está haciendo es llevar el capital a Uruguay, Paraguay y Miami. Claro. O sea, te está yendo la inversión en construcción. Aquellos que se trajo se lo están llevando. Se lo están llevando. Entonces, también genera un problema de vivienda futuro. Vamos al tema de impuesto de vivienda vacía. Pará, y otro tema que siempre hay que remarcarlo, que las viviendas se compran en dólares. Que las viviendas se compran en dólares y que además, que generó al haber una sobreoferta de vivienda en venta, haya bajado solamente en pizarra inmobiliaria el 8% de ese valor, pero en términos reales, cuando alguien quiere vender la propiedad, baja el 30%. Cuando le pongan, de seguir pensando que con un impuesto a la vivienda vacía van a solucionar el problema, va a suceder lo siguiente. Así como te digo que hace 2 años yo dije que lo que pasó
iba a terminar pasando. De hecho, lo hablamos en tu programa de radio oportunamente, que te dije, Total. mirá que esto va a hacer subir el precio del alquiler. Sí, sí. Ahora te digo que si le ponen un impuesto a la vivienda vacía, lo que va a generar es una sobreoferta más de venta, porque nadie que tenga una vivienda quiere tener un impuesto sobre la vivienda vacía, entonces lo que va a hacer lo va a poner en venta para retirar ese capital y va a generar mayor aumento del precio del alquiler. O sea, va a ser todo lo contrario Claro, porque que va a quiere haber el menos oferta, decís vos. Exactamente, menos oferta en alquiler, porque vas a tener un impuesto sobre esa vivienda vacía y vos lo que tenés que hacer es al contrario, incentivar a que esa oferta vaya al alquiler. Ayer en la reunión con Feletti los inmobiliarios propusieron, volvamos al sistema donde sea 2 años de alquiler, ajuste entre las partes, y lo que era un problema particular se volvió un problema general. Eso era antes, ¿no? El 2 años de alquiler, ajuste entre las partes. Entre las partes, en libre condición entre las partes. Por acá se vino perjudicada mucha gente que, o sea, eran muy pocos los que abusaban y muchos los que tenían un acuerdo como corresponde. Claro. Y ahora tenés una situación generalizada con problema entre todas las partes. Total. Entonces esta ley fue muy mala. Y reitero, fue del anterior gobierno, aplicada por pero votada por todos. Ujú. Tengo una consulta. Hablamos del tema de inflación recién. ¿Cómo ves este plan del gobierno, el plan de alimentos? El gobierno confía que con esto baja la inflación. Es decir, que entre el productor y el gobierno no haya intermediarios. Un poco eso es lo que se está proponiendo. ¿Cómo lo ves a eso? Yo lo que digo es, cuando vos querés nacionalizar una empresa, cualquier empresa, tenés que ser eficiente. ¿Este Estado es eficiente? ¿Este Estado? No, ¿este Estado nuestro? Sí, no. ¿Es eficiente? No. De hecho, tiene Aerolíneas Argentinas, es totalmente deficiente. Uno de los temas que vamos a hablar hoy, hay un paro esta noche, ¿no? En Aerolíneas Argentinas. Bueno, es deficitario. 12.000 personas que están con ese problema. ¿Qué pasó con Correo Argentino? Deficitario, También. de hecho no lo estás viendo. De sueldos, fortuna gana la presidenta de Correo Argentino. Cuando vos tomás los ejemplos de nacionalización de empresas, de alimentos además, lo que ves son ejemplos que fueron todos fracasos. Lo intentó Mao Zedong en China. Lo intentó el Che Guevara en Cuba. Hay imágenes documentales viendo al Che Guevara tratando de... países que se proponen como productores de alimentos. Como productores de alimentos. Lo intentó la Unión Soviética. Lo intentó Argelia en la década del 80. Es una iniciativa socialista, digamos. Sí, y lo intentó el kirchnerismo en su segundo gobierno. Te voy a dar 2 ejemplos y decime qué pasó. Había una cadena de supermercados privados llamada X. Querían llegar con los precios más baratos, sí, y se transformó en supermercados para todos. ¿Dónde está? No, en ningún lado. Desapareció. Sí. Cadena de fast food. Las cadenas de fast food son caras las extranjeras. Vamos a hacer una cadena de fast food nacional. Mac Pop. Sí. ¿Qué pasó? Sí, chao. ¿Para quién había ahí? ¿No era Moreno uno de los dueños? Sí, por eso. Había una asociación entre el sector público y el sector privado, que es más o menos lo que se quiere hacer ahora con el sistema cooperativo. Pero más de producción acá, ahí estás hablando más de Vamos a la tipo producción, comercial, ¿no? Vamos a producción, como para pagar precios justos será. Mercado Central, Samir vicepresidente del Mercado Central. Iba a abrir un Mercado Central en Bragado y un Mercado Central acá en Colegiales. ¿Qué pasó? Ninguno de los dos. Es real que hay oligopolios, pero acá no hay una falla de mercado, acá ya hay una falla del Estado. Y te voy a explicar cuál es. Acá los oligopolios que hay, que son reales, que hay concentración económica en el sector de alimentos, se da porque durante 30 años en Argentina fundieron a las pymes. O sea, se rompió la competencia porque empresas alimenticias, pymes que yo conozco, terminaron fundidas en este país. Claro. Entonces, el propio porque Estado... las llenas de impuestos, llenas de impuestos, burocracia. Sí. Total. Entonces, lo que generaron... En vez de, digamos, posibilitar que el que quiera trabajar lo pueda hacer y administrar políticas para inversión y para que le vaya bien. ¿Y qué hace una gran empresa? Los matan. La adquirió esa pyme, adquirió su digamos, posición de mercado. Lo que hizo es compró a esa pyme para quedarse con su operación y, y la parte de mercado. En muchos Entonces, casos eso fue con grandes empresas. Con grandes empresas que se fueron adquiriendo. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, Macu. Y pensemos a futuro, ¿cuál sería una solución? Volver a generar una oferta privada Claro. en el sector alimento. ¿Y cómo se haría? Se haría que hoy una gran empresa, vamos a poner una gran empresa de alimento, por ejemplo en el sector lácteo, en el sector farináceo, donde a vos se te ocurra, no puede tener la pyme pagar lo mismo que una empresa que tiene 1000 empleados, una economía de escala enorme. Entonces, para contratar empleado, no puede pagar un 27%
de tributo o 30% de tributo. Mirá, va a pagar menos una pyme. Para producir, no puede pagar 35% de ganancia. Vamos a hacer una escala que vaya pagando a medida que va incrementando su nivel de producción. Dale al sector privado las garantías para que tenga el incentivo para producir en este país y Argentina tiene todas las potencialidades para hacerlo. Sí, el tema es que después se pone camioneros en la puerta y no te dejan sacar los productos. Hay un montón de circunstancias que después son obstáculos para producir y para dar trabajo, ¿no? Bueno, le pasa también a pymes, incluso a pymes lácteas, que ha sucedido eso, que paran planta, ¿no? Obvio. Por eso yo creo que eso también son parte de las... El otro día había un caso, no sé si lo recordás, en San Pedro, Sí. con unos muchachos que querían trabajar y vino un gremialista y no lo dejaba trabajar. Y realmente terminaban en una situación en donde el gremio no les permitía a sus propios, o porque no estaban afiliados, o quién sabe por qué motivo, no les permitía trabajar. Acordate cuando Walmart compra de Narváez, tiene un gran conflicto con camioneros también. O sea, es decir, gente que puede invertir, pero después que se encuentra con una situación, bueno, ni hablar de Mercado Libre. Bueno, ha pasado que, por ejemplo, el gremio de camioneros, por ejemplo, el gremio Atilra, quería que todos estén en camioneros. O sea, que no estén dentro del sector lácteo los que trabajaban en camión en el sector lácteo. Sí, entonces, cuando no arreglan, ¿no? Cuando no arreglan van y presionan. Cuando no arreglan, porque el otro día los de Radio del Plata, que tienen una empresa de transportadora de caudales, que le robaron a McDonald's, le robaron a un banco, etcétera, etcétera, no sé cuántos millones, $1 millón y pico, 80.000 euros y no sé cuántos millones de pesos, funciona perfecto y sigue funcionando. Y están presos los dueños. Sí, y otro tema más. ¿Cuáles serían los sectores, digamos, que uno debería incentivar la producción de alimentos? Una buena forma de hacerlo es bajar la carga impositiva sobre ese producto. Sobre todas las empresas, te diría, ¿eh? Sí, pero si vos estás hablando de lo básico, hoy se dio a conocer... De alimentos. Claro, entonces, si vos estás hablando de lo básico, te voy a dar un ejemplo interesante. En el caso, por ejemplo, del sector lácteo, Argentina paga 21% cuando es con valor agregado, la leche, el consumidor final, pero también paga 10,5% de IVA cuando es un producto normal. Ahora, por ejemplo, en el caso de España, que tiene el IVA de 21%, igual que Argentina, para la producción de quesos determinó un IVA del 4%. Claro. Generó... Bajar el IVA en alimentos básicos. Entonces generó mayor nivel de producción, mayor consumo en el mercado interno, y a lo largo del tiempo, incluso en el sector quesero, pudo instalar ese producto en la Unión Europea, teniendo a Francia, que es un gran competidor y desarrollador. ¿Por qué Argentina no toca el porcentaje del 21% del IVA? Lo propuso el otro día en la primera sesión, ahí estuvo sentado ahí Martín Tetaz, ¿te acordás? Sí. Con déficit fiscal no se puede proponer ninguna baja de impuestos, al contrario, lo que propone el gobierno son subas. Es más, esto de impuesto de la vivienda vacía es para recaudar. No está pensando en el inquilino ni en el propietario, no está pensando en recaudar. Están rascando la olla. Es que permanentemente, vos fijate que pasamos de un pacto fiscal de baja impositiva con acuerdo de la oposición y el oficialismo en su momento a un pacto de incorporación de impuestos. Aumento de ingreso bruto en forma deliberada, impuesto a los sellos y en definitiva estás buscando un nuevo impuesto a la renta. O sea, el Estado necesita recaudar. No está pensando el Estado en ver cómo logra bajar porque no está en condiciones de hacerlo. Entonces, hasta que Argentina no equilibre sus cuentas a nivel macroeconómico, es imposible que pueda otorgar estos beneficios. Un Estado beneficios. recaudando así está de espaldas al pueblo, ¿no? a la nación, a los ciudadanos. Te hago una pregunta, vos sos el uno, para mí, siempre y hace años, el uno de saber la evolución de los precios en la Argentina, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque en el gobierno de Macri pasó, en el gobierno también pasa. ¿Qué pasa con esos precios que no paramos de ver que suben? No sé, vas a buscar una yerba hoy, la semana que viene ya tiene una remarcación, vas a buscar arroz, tiene una remarcación, vas a buscar agua, tiene una remarcación. ¿Cómo viene la evolución de los últimos meses? Fracasó Feletti con el tema de los precios estos de congelados, etcétera. ¿Cómo ves esa situación en este momento en la Argentina? Pues es clave porque el carrito lleno que dijimos que íbamos a llevar, que este gobierno dijo que íbamos a tener todos, y la heladera llena desapareció, o sea, no existe más, hace meses. Muy preocupante lo veo. Si vos me preguntás a mí, lo veo muy preocupante, porque la inflación de enero marca un piso. O sea, este es el piso de la inflación del próximo cuatrimestre. ¿El 4% decís? El 3,9%. Sí. Y fue 4,9% en alimentos. ¿Por qué? Porque en definitiva tenés 4 cosas que ver. La primera fue que el mes de diciembre
del 2021 fue el mes de mayor nivel de emisión monetaria por parte del Estado para asistir al Tesoro. Por parte del Banco Central para asistir Más al inflación. Tesoro. Fue 480.000 millones de pesos. Eso actúa en rezago porque no tenés la misma oferta de bien y servicio que compensen ese efecto monetario. Segunda situación. Estamos viendo una inflación muy alta sin tocar regulados. Precios regulados está bajo porque no se incrementaron todavía la tarifa de servicios públicos. Es decir, en marzo y abril vas a tener un efecto de segunda ronda. 17 a 20%. Y vas a tener efecto de segunda 40%. Claro, ¿no? vos lo pensás en términos... Cristina lo bajó a 20. Claro, pero vos fíjate que lo pensás en términos residenciales, es decir, bueno, estamos preocupados por la factura de luz y gas de la gente. No, preocupate por la industria, preocupate por el comercio, porque eso tiene efecto de segunda ronda. El que va a producir y prende una máquina tiene que pagar más luz, tiene que pagar más gas, y el que tiene una pizzería... Ese servicio no va a ser un buen servicio. Entonces eso va a ir a derivar a precios. Segundo, los combustibles. Estás en un momento donde tenés tres variables para el precio de los combustibles. El precio del barril de petróleo aumentó. Estaba retrasado el precio de los combustibles y el Estado postergó el impuesto al ITI, el impuesto de transferencia de los combustibles tuvieron 6-7 meses sin un aumento, ¿no? Sin un aumento. Y además el impuesto a los combustibles líquidos lo estuvo retrasando el Estado. O sea, en algún momento lo va a tener que derivar. Por lo cual, eso también tiene efecto de segunda ronda. Y el tercer indicador negativo que vamos a tener que ver cómo se corrige. El tipo de cambio, en definitiva, respecto a la inflación, no puede quedar retrasado por parte del acuerdo de entendimiento. O sea, por lo menos tiene que ir en línea de la inflación. Viste que hoy ahora el tipo de cambio oficial está a 112 pesos. Se está corrigiendo. Eso también tiene efecto, evidentemente, porque vos estás importando un tipo de cambio mayor. Entonces, evidentemente, hay muchos elementos que indican que el primer cuatrimestre del año va a una inflación del 16%, Macu. Es una inflación que va a ser difícil que tenga una compensación respecto al ingreso de la población. Bueno, los economistas, perdóname, estarás entre ellos o no, pero hablan de un 70, un 80% de inflación durante este año. El relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, las 10 consultoras que mejor tienen certeza, califican, le dan un 57%. Bueno. Que sí es una inflación muy elevada. Y yo te digo que el Fondo... Tuvimos 50.9, ¿no? 50.7 y el 2021, el Fondo Monetario Internacional ya está dejando atrás la idea de que la inflación en este año en Argentina esté en la banda entre el 40 y 50. Ya la está dejando atrás porque es sabe que no llega. No llega. ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional cuando nos vengan a hacer esas, no sé cómo se llama? Revisiones trimestrales. Esas revisiones. ¿Cómo ves eso? Porque va a estar difícil, ¿no? Primero tenemos que pasar el acuerdo de entendimiento que se apruebe en el Congreso de la Nación. A mí me preocupa, creo que esta primera etapa es como un desahogo para el Estado Nacional, el hecho de que pueda aplazar los pagos de la deuda. Me preocupa algo importante para la economía argentina que tiene que ver con el crecimiento de la economía y la gente que nos ve. Che, después de esto lo vamos a ver nosotros en la calle, que es lo importante para nosotros. Yo creo que hay un dato que es, Argentina tendría un crecimiento del 2,5% de la economía este año, de acuerdo a ese acuerdo, y en el año 2023 crecería el 5,5%. Vos me decís, Damián, ¿ves fundamento? El 2024 crecería hasta el 5,5%. Pero tenés que achicar el déficit, ¿no? Achicar el déficit, debería estar en equilibrio en el año 2025, y el crecimiento en el 2024 sería el 5,5%. ¿Vos ves fundamentos para que eso suceda? Ninguno. Claro. ¿Por qué va a crecer la economía en forma sostenida los próximos 10 años si los 10 años anteriores no creció con estas leyes laborales, esta presión tributaria y esta situación económica? ¿Por qué va a crecer? ¿Cuál es el fundamento para que en los próximos 10 años crezcamos al onda del 2-3% en forma consecutiva si en los últimos 10 años tuvimos un stop and go permanente? Entonces, no veo que esto sea más que oxigenar un poco el cuadro macroeconómico, que la inflación no desborde y que Argentina pueda generar un aplazo del pago. Damián, no dejemos de recordar que Guzmán dijo que el 33% era el nivel de inflación que iba a ser en 2021, sí. Y fue de 50.7, dijiste vos. Yo pensé que era 50.7 y ahora ese dato seguramente en el Congreso se va a corregir, porque tampoco digamos, la meta que tenía inflación para este año de Guzmán iba a quedar también por debajo. Vamos a ver qué es lo que plantea en el Congreso. Te pregunto esto, una persona, una familia, ¿cuánto necesita mínimamente 4 personas? Ahí no sé qué dice la canasta básica familiar, pero vos que sabés del número de los supermercados, ¿cuánto te parece que...? La canasta básica, te digo lo que dice el INDEC y te digo lo que para mí es la realidad. Sí.
La canasta básica total dio 78.000 y pico de pesos, sin contar alquiler. Si yo tomo el 6IAC, que es que me parece que está bueno ese indicador, porque te mide una familia tipo con chicos que van a... Lo que yo conocí con clase media, que alquila, que tiene un auto, que manda a los chicos al colegio, que hace actividad social, hoy está entre 180.000 y 220.000 pesos. Más del doble. Tenés que ser rico. O sea, hoy tenés que ser rico para evitar ser pobre. Y te digo algo más, que está por debajo y que lo estoy estudiando estos días. En algún momento, por ejemplo, a un autónomo, que depende de una familia de un autónomo, se prometió que iba a haber una ley especial. Sí. Bueno, hoy un autónomo con 74.000 pesos paga ganancia y con 78.000 pesos es pobre. Damián Dipache, muchas gracias por tu visita. Un placer. Muchas gracias Macu. Sí. Adiós. Tenemos un urgente aquí con el tema de Betiana.